Okay, first of all, I'd like to apologize. Bueno, primero quiero pedir disculpas. I may have done a little bit of the cocaine that you guys sent up to America. De pronto yo consumí algo de cocaína, lo que se enviaron a Estados Unidos. But that was before Jesus saved my soul. Pero eso fue antes de que yo fuera salvo. That was a long time ago. Eso fue hace muchos años atrás. And many things have happened since then. Y han pasado muchas cosas desde eso. And I'd like to share some of those things with you. Y me encantaría compartir alguna de esas cosas con ustedes. Because when I first started, I was just sitting in the chairs listening to preachers preach. And Cuando empecé, yo estaba en la iglesia, sentado donde ustedes están y escuchando al predicador predicar. And I started to do what they said to do. Y hacía lo que ellos me decían que hiciera. We began serving people. Empezamos a servir a la gente. But we were in a non-denominational, evangelical, non-charismatic church for 20 years. Estábamos en una iglesia no denominacional, evangélica, no carismática. So everything we did was by our own power with our flesh. Entonces todo lo que hacíamos era con nuestro propio poder. That's all we knew to do. Eso era lo único que aprendíamos a hacer. But I started taking men on mission trips to other countries, and that's where I met the Holy Spirit. Pero empecé a ir a viajes misioneros a otros países y así conocí al Espíritu Santo. And that changed everything. Y eso lo cambió todo. Gloria a Dios. It was almost like being born again. Era como nacer de nuevo. I was forgiven of my sins Fui perdonada de mis the first pecados time, por la primera vez, but then I was introduced to the Spirit that was inside of me, pero después me presentaron al Espíritu que habita dentro de mí. and now I'm learning to let Him guide me instead of my brain. The Holy Spirit is guiding me instead of my brain. Entonces ahora el que me guía es el Espíritu Santo en vez de mi cerebro. Gloria a Dios. But I was operating from my intellect and my brain for so long, it's hard to switch. Pero yo dependía tanto de mi cerebro, de mi intelecto, que era difícil hacer ese cambio. So I first heard the message that God still speaks. That's what started it. Someone 3 times in 1 week told me that God still speaks. Y todo empezó con un mensaje que decía, Dios sigue hablando. Y fue en el transcurso de una semana que 3 personas me dijeron, Dios sigue hablando. It was 3 different people, but they said the same thing. Eran 3 personas diferentes que dijeron lo mismo. They said, God will speak to you, but He won't speak to you unless you're willing to do what He says. Y me decían, Dios quiere hablar a ti, pero solamente va a hablar a ti si tú estás deseoso de hacer lo que Él diga. Because if God tells you to do something and you say no, then it becomes sin. Porque si Dios te dice que hagas algo y tú le dices que no, ahí es cuando se convierte en pecado. And I was at that time very busy serving people with my hands, with what I had. Y en ese tiempo yo estaba muy ocupado sirviendo a la gente con mis propias manos y con lo que tenía. It didn't feel like I was holding back from God. I felt like I was serving Him with all of my might and strength. Entonces no se sentía como que yo estaba reteniendo a Dios, yo sentía que estaba sirviendo a Dios con todas mis fuerzas. But I was at a meeting one night and they were praying for people. Estaba en una reunión y una noche y estaban orando por personas. There was a bunch of people up front. They were getting knocked down. Entonces había un grupo, una fila de gente y ellos estaban cayendo al suelo. And the prophet called me out. I was in the back row, said, "You, come here." Y el profeta me llamó y yo estaba en la parte de atrás y me dice, tú, ven acá.
So I went up shaking. Entonces yo me acerqué temblando He said, "You're holding back." y dijo, tú te estás reteniendo. I didn't feel like I was holding back. Yo no sentía que lo estaba haciendo. When I looked around to the other believers in my life, I was busier than them. Y cuando yo observaba a los otros creyentes en mi vida, estaba igual de ocupados que todos ellos. But God thought I was holding back, so I said, "Well, show me how." Pero Dios pensaba que yo lo estaba reteniendo. Entonces le dije, Dios, muéstrame cómo lo estoy haciendo. What he showed me was I was only doing what I was willing to do and that I could do. Y lo que Él me mostró es que estaba solo haciendo lo que yo quería hacer y lo que yo podía hacer. I wasn't taking any risks. No estaba tomando riesgos. I was scared, actually. De hecho, tenía miedo. I was scared of a lot of things and I didn't really know I was. Y tenía miedo de muchas cosas que no sabía que tenía miedo. Like this, standing up in front of people and talking. Como esto, pararme al frente de la gente y hablar. Oh, you're very scary. Ustedes dan miedo. But with God's help, He's changed me when I was willing to do things even when I was scared. Pero gracias a Dios, Él está deseoso de cambiarme para hacer aquellas cosas que aún tenía miedo de hacer. And then if you're willing to do anything for God, then anything is possible. Y si tú deseas hacer lo que sea para Dios, todo es posible. So I started hearing the voice of God. I made a deal with Him. I'll do whatever you say. Just tell me what to do. Entonces empecé a escuchar la voz de Dios y tuve un trato con Él. Voy a hacer lo que tú me digas, solamente dime qué debo de hacer. So I started hearing Him, not with my ears, but He was speaking to my brain. Y empecé a escucharlo a Él, no con mis oídos, pero como en mi cerebro. And I was doing what He was telling me to do. Y estaba haciendo lo que Él me está diciendo que hiciera. Some things were difficult. I had to confess to some people that I had wronged what I had done. Algunas de esas eran cosas difíciles, por ejemplo, confesarle a las personas que había hecho cosas malas. I had to ask forgiveness Ten- for some people. Tenía que pedirle perdón a algunas personas. I had to admit that I was afraid Tenía que admitir que tenía miedo and that I wasn't the pretender. I thought, I was pretending to be strong and not afraid, but I was actually afraid. y no era esa persona fuerte que aparentaba, de hecho tenía miedo. But something happened to my body as I was doing what God was saying. Pero algo le sucedió a mi cuerpo mientras yo hacía lo que Dios me está diciendo que hiciera. It felt like my body was electrified, like I was. Y yo sentí como que mi cuerpo estaba siendo electrocutado, así como. I told my wife, something happened to me. My body is like tingling all the time. Y yo le decía a mi esposa, algo le está sucediendo a mi cuerpo, porque siento como un cosquilleo de mi cuerpo todo el tiempo. And I was at work one day, and there was a man who had a broken ankle. Entonces un día estaba en mi trabajo y había un hombre que tenía un tobillo quebrado. He had broke it 1 year ago. They put a cast on it, but it wasn't right, and it was hurting him a year later. Y a él le habían puesto un yeso hace un año atrás, cuando tuvo ese accidente, le quitaron el yeso, pero seguía el tobillo doliéndole. I saw him. He was wrapping his ankle up, and I asked him what was wrong. Así que yo lo vi que él estaba vendando su tobillo y le pregunté qué le sucede. He told me what happened, and then my hands were tingling with this power. Entonces, mientras él me contaba lo que sucedía, mi mano empezó a sentir como un cosquilleo, como un poder en mis manos. I thought maybe if I put the power hands on his broken ankle, something good might happen. Y yo pensé, bueno, si pongo mis manos que se están sintiendo con un poder sobre su tobillo, de pronto algo pueda suceder.
something happened. Y algo sucedió. I couldn't believe it. Yo no lo podía creer. I looked up and he was smiling. He says, "It's starting to feel better already." Y yo abrí mis ojos y él estaba sonriendo y como mi tobillo se está sintiendo mejor. So I said, "Praise the Lord, brother." Y yo le digo, bueno, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. But I walked away thinking, wow, that worked. Y yo me fui y me alejé y me fui caminando como, wow, eso realmente funcionó. I went home and told my wife and she said, "No way." Y regresé a casa, le conté a mi esposa y mi esposa como, no, eso no es posible. So then I started doubting myself. I thought maybe nothing happened. Y después empecé a tener dudas y empecé a pensar, de pronto nada sucedió. So I saw him again at work a couple days later and I asked him, "How is your ankle?" Entonces lo volví a ver unos días después ahí en el trabajo y le pregunté, ¿cómo está tu tobillo? He said, "You healed me and my ankle is perfect." Y él dijo, tú me has sanado, mi tobillo está completamente bien. I said, "Well, God healed you, but Amén. Amén. Y entonces yo le dije, bueno, Dios fue el que te sanó. Amén. Gloria a Dios. so then I didn't know what I should do. I can heal people now. Entonces yo no sabía qué más hacer, ya podía sanar personas. I thought, well, I'll go to the hospital. Entonces pensé, bueno, voy a ir al hospital. And I thought, no, they won't let me in there. Bueno, no me van a dejar entrar allá. Maybe I should make a sign and stand outside the hospital. De pronto puedo hacer un aviso a las afueras del hospital. But I didn't do that either. I was still kind of scared of things. Pero yo tampoco hice eso porque aún tenía temor de ciertas cosas. But so this is what's happening in my life at work. My job was driving a garbage truck. I was just a regular worker. Entonces, esto es lo que sucedía en mi trabajo. Mi trabajo, yo manejaba el camión de la basura, era un trabajo común y corriente. But then my wife went to another charismatic meeting, and there was a man from our church who is a missionary in Colombia. Entonces mi esposa fue a una reunión de una iglesia carismática y había en esta iglesia un misionero que es de hecho misionero aquí en Colombia. And he was telling crazy stories about healings in Colombia. Y él está contando historias locas de sanidades acá en Colombia. How he was praying for people and they were being healed. Cómo él oraba por personas y las personas eran sanas. He was as surprised as I was that God still heals. Y él está igual de sorprendido que yo que Dios seguía sanando. So my wife came home and she said, "There was a guy at church, he's crazy like you." Y ella llegó a la casa y dijo, hay un hombre en la iglesia que está igual de loco que tú. So I called him up. I said, we started talking and exchanging stories. Entonces yo lo llamé, hablamos y empezamos a intercambiar historias. And I asked him if I could come to Colombia and work with him to see what's happening with my own eyes. Y le pregunté si podía ir a Colombia y trabajar con él en Colombia y ver lo que estaba pasando con mis propios ojos. So I came down with a team. I think there was 5 or 6 of us. Entonces yo vine con un equipo de 5 o 6 personas. At that time, Tom, that's my friend's name, he was going to a big church here in town, Christianity. Yeah. Y en ese tiempo, Tom, que es mi amigo, iba a una iglesia muy grande aquí en la ciudad. So, it's a big church with a lot of things going on. Entonces, como saben, es una iglesia grande y hay muchas cosas sucediendo en una iglesia grande. Like thousands of people. Miles de personas. It's very impressive and intimidating. Era impresionante y a la vez intimidante. But after the service, they had us line up in front and start praying for people. Pero después del servicio tenían un grupo de personas que oraban después del servicio por las personas. I didn't know what to do. Yo no sabía qué hacer. I don't speak Spanish. Yo no hablo español. So I held my hands out. Así que yo puse mis manos
afuera. And the first lady came forward. When she touched my hands, boom, she went Entonces la down. primera mujer que salió al frente al tocar mi mano, ¡pum!, cayó al piso. I'm like, what's happening? Y yo, ¿qué está pasando? I had so much to learn. Tengo tanto que aprender. The demons were manifesting in some people. Habían demonios manifestándose en algunas personas. When I would put my hands on them, they'd Cuando ponía a veces mi mano sobre ellos eran como "Ah". But then another time, I put my hands on the person, and she started acting funny, and I thought it was a demon, so I'm like, come out in the name of Jesus. Entonces había otra ocasión en donde puse la mano sobre alguien y la persona empezó a actuar como un poco chistoso y yo pensaba como que era un demonio y decía, sal ahora en el nombre de Jesús. But the pastor said, no, Dave, that's the Holy Spirit. That one doesn't come out. Y me decía, el pastor me decía, no, Dave, ese es el Espíritu Santo, ese no hay que echarlo. It is funny. Es divertido. So, so healing was my thing for 10 years, I'd say. La sanidad fue como aquello mío por 10 años. And I've been learning to be led by the Holy Spirit. Y he estado aprendiendo a ser amado por el Espíritu Santo. What I discovered was I was using the gift of healing like a tool. Y lo que pasó y lo que descubrí es que estaba utilizando el don de sanidad como una herramienta. So if I'm in the airport and I see someone with crutches or in a wheelchair or a neck brace, I felt obligated to heal them. Entonces, si yo estaba en el aeropuerto y veía a alguien con muletas, en una silla de ruedas o con una cosa en el cuello, yo me sentía obligado a ir a orar por ellos. My coworkers at work, I'm healing them. Mis compañeros de trabajo, que fueran sanos, I was very busy. estaba muy ocupado. But then my wife said, you're gone all the time praying for people. I want you to be home sometimes. Y un día mi esposa me dijo, tú estás por fuera todo el tiempo, estás orando por personas, pero yo quiero que estés conmigo. I said, to whom much is given, much is expected. Entonces al que se le da más, es el que se le demanda más. But then I was blessed to have a mentor or a spiritual father tell me the truth. Pero tuve la bendición de tener un mentor espiritual el cual me dijo la verdad. He said, God gave you that gift because He loves you. Y me dijo, Dios te dio ese don porque Él te ama. Not because He wants you to be a better worker. No porque quiere que seas un mejor trabajador. You're His son. He wants you to have a gift that you would enjoy, and it sounds like you're having trouble. Y tú eres su hijo y Él te dio ese don para que tú lo disfrutaras, pero parece que estás teniendo problemas con Él. It's kind of like, you know, you should share your faith with people and tell them about Jesus, and when you don't, you feel guilty, like I should have said something. Es como aquello cuando tú sabes que tienes que compartir tu fe, compartir de Jesús, y cuando no lo haces se siente como raro, sientes como vergüenza. So if I see someone that needs healing and I don't heal them, I feel, I let God down. Entonces se sentía como, si veo a alguien enfermo y no oro por la sanidad de ellos, entonces siento como, decepcioné a Dios. But my friend, he told me, Dave, you need to be led by the Spirit and not by the need or your ability to meet the need. Entonces me decía, tú tienes que ser guiado por el Espíritu, no por la necesidad ni por el afán de saciar esa necesidad. So he gave me that information, but I didn't know what to do with it. Entonces él me dio esa información, pero yo no sabía qué hacer con esa información. So this was in Macedonia, and I was coming back. I was in the airport in Istanbul, Turkey.
Entonces yo estaba en Macedonia y de regreso estaba en el aeropuerto de Estambul en Turquía. And here comes a lady in the wheelchair. Y aquí pasa una mujer en una silla de ruedas. So I folded my hands and I'm not going to heal you. Entonces yo estaba sosteniendo mis brazos, no voy a sanar a nadie. I'm going to be led by the Spirit. Voy a ser amado por el Espíritu Santo. So I kind of stood off to the side and watched Holy Spirit work. Entonces solamente me paré en un ladito y solamente observaba al Espíritu Santo obrar. Waiting to see what that might look like. Y esperando ver cómo eso se vería. About 10 minutes later, Y unos 10 minutos después, I was looking over at her. I was trying not to seem like a stalker or, you know, I was trying to, like I wasn't paying attention, but I was paying attention. entonces yo la estaba mirando a ella, pero no como que sintiera que la estaba como stalkeando algo, como que la estaba observando mucho, como que sí la estaba observando, pero al mismo tiempo no. All of a sudden, I looked over at her and we locked eyes on each other. Entonces un momento que la miré y un momento a otro nos miramos a los ojos And she pointed at her leg. y ella apuntó a su pierna I'm over there. y yo voy allá. Do you speak English? ¿Hablas inglés? Yes. Sí. So I'm a missionary and I travel the world praying for sick people. Can I pray for you? Entonces le dije, soy un misionero y oro por los enfermos, ¿puedo orar por ti? She said, of course. Y ella dijo, claro que sí. So I put my hand on her leg. Entonces puse mi mano sobre su pierna She jumped because the power was very strong. y ella como que dio un brinco porque el poder era muy fuerte Then she started smiling. y ella empezó a sonreír Then she started moving my hand around her leg until all the pain was gone. y ella empezó a mover mi mano alrededor de su pierna hasta que todo el dolor se hubiera ido. And then her sister saw what was happening and she grabbed my other hand and put it on her neck and she's moving it around. Y después su hermana vio lo que está sucediendo, entonces agarró mi otra mano y la puso en su cuello y lo empezó como mi mano a sujetar su cuello. So these are some pretty girls at the airport. Entonces es unas mujeres en el aeropuerto y yo estoy como... And I thought, if my wife could see me now, Sí, y pensaba, si mi esposa me viera ahora mismo. so then I heard them calling my plane and I had to go. Entonces después escuché que estaban llamando mi vuelo, entonces tuve que irme. So on the plane, the man sitting across from me, he's limping. Y en el avión se sientó un hombre frente mío y estaba cojeando. Like, I'm not going to pray for him. Y yo dije, no voy a orar por él. We were on the plane for 8 hours together. Estuvimos en el avión por 8 horas juntos. I kept looking, but not seeing anything. Como lo miraba, pero no miraba nada. All of a sudden, he looked at me and pointed at his leg. Y de un momento a otro, él me mira a los ojos y apunta a su pierna. And I told him, I'm a missionary. I travel the world praying for sick people, and we see miracles everywhere we go. Can I pray for you? Entonces le dije, yo soy un misionero y viajo por todo el mundo, orando por los enfermos, hemos visto muchos milagros, ¿puedo orar por ti? He said, okay. Digo, está bien. So I reached across the aisle and I put my hand on his leg and he jumped. Entonces puse mi mano a través de la isla y puse mi mano sobre su rodilla. And then the lady, the stewardess, was bringing the cart down the aisle. So I had to take my hand back to let the cart go by. Entonces las auxiliares de vuelo iban pasando por el pasillo con el carrito, entonces tuve que quitar mi mano y después volverla a poner. After the cart went by, he reached over and grabbed my hand and put it back on his leg. Y cuando pasó el carrito, él agarró mi mano y lo volvió a poner en su pierna. So then I said to him, because I'm seeing things and I'm starting to get words of knowledge, things, secrets about people that God is revealing secrets to me. Entonces empiezo a hacerle preguntas a él porque Dios me empieza a dar palabra de conocimiento y palabra de conocimiento es cuando Dios nos da los secretos del corazón de las personas. I said, you're going to Iowa to visit your oldest daughter because she's having trouble with her marriage.
Y le dije, tú vas para Iowa a visitar a tu hija mayor porque ella tiene problemas con su matrimonio. He said, "Are you a scientist?" Y me dijo, ¿eres un científico? I said, "No, I drive a garbage truck." Yo le dije, no, yo solamente manejo un camión de basura. So then, that's what it looked like for me to even find out that there was another way to behave with God. Y así es una forma en que yo me pude dar cuenta que hay una forma de comportarse diferente con Dios. Not just read the Bible and do what it says, but be led by other means. Y no era solamente leer la Biblia, pero ser guiado en otras cosas. Like, when I pray for people, when I put my hands on them, I'll just look into the Spirit and I'll see things. Por ejemplo, cuando yo oro por las personas, puedo ver cosas en el Espíritu. Just yesterday, we were in Community 13 at the House of Hope, and the lady said, "I have 2 children. Can you pray for them?" Y ayer estuvimos en la Comuna 13, en la Fundación Casa de Esperanza, y una de las mujeres por la que estábamos orando dijo, ¿pueden orar por mí? Tengo 2 hijos. But when I put my hand on her and I looked, I saw she had more than 2 children. Pero cuando yo puse mi mano sobre ella, yo pude ver en mi espíritu que ella tenía más de 2 hijos. I said, "Did you have miscarriages or something? I see more than 2. Y le pregunté, ¿has perdido hijos? Porque yo veo más de 2. How do you know that? I have 2 miscarriages. Entonces ella me decía, ¿cómo lo sabes? Yo perdí 2 hijos. God knows. Dios sabe. So, things like that, I'm sure you're familiar with these type of things because this is a charismatic church. Yo sé que hay cosas así y yo sé que ustedes están familiarizados con este tipo de cosas porque es una iglesia carismática. But it was new for me and it's exciting, like God keeps doing more, giving me more gifts. Y fue muy emocionante para mí porque Dios seguía dándome más dones. Last year we were here in Columbia on the street taking a bus up to La Sierra. El año pasado estuvimos acá en Medellín y fuimos y tomamos un bus hasta la sierra. And the lady was taking us up there. She had problems with her shoulder, so I thought, well, I'll pray for you. Y la mujer que nos estaba llevando allá tenía problemas con sus hombros, entonces yo dije, bueno, voy a orar por ti. So when I put my hand on her, Pero cuando puse mi mano sobre ella and then I looked at her, y la miré, I could see inside of her, and it looked like she was full of water up to here. y yo pude ver en mi espíritu que ella estaba llena de agua como hasta acá. And I thought, a person should be full if they're going to have water inside of them. Y yo pensaba, como una persona debe estar lleno si tiene agua dentro de ellos. It just seemed like something was missing and that I should help her. Y era como si algo le estaba faltando a ella y yo debía de ayudarla. So I tried to exert power to raise the water level inside of Entonces her. yo traté como con poder, tratar de que esa agua subiera Nothing happened, so I tried harder. y nada pasaba y yo hacía como con más fuerza. But then I remembered that the Bible says that Jesus is inside of me. Pero después recuerdo que en la Biblia dice que Jesús vive dentro de mí. I thought maybe he can fill her up. Entonces pensé, Él la puede llenar a ella. So then I'm like, well, how do I get out of the way and let him do the work? Entonces pensaba, ¿cómo yo me hago a un lado y lo dejo a Él que haga la obra? So I just relaxed. Entonces yo solamente me relajé And suddenly, the peace that was inside of me started pouring into her. de un momento a otro. La paz que está dentro de mí empezó a derramarse sobre ella. It was like I was full and she was partly full. Y era, yo estaba lleno y ella estaba más o menos llena.
And my water level started going down and hers started going up. Y mi nivel del agua empieza a bajar, pero el de ella empieza a subir. And then when we were equal, then we both went up to the top. Y cuando estábamos igual, los dos empezamos a subir. I'm like, this is very strange. Y yo, esto es muy raro. So now, I'll look at her, because I wasn't looking to see. It's peace. How much peace do you have? Y yo no la estaba mirando a ella, entonces abro mis ojos y cuando la miro a los ojos, ella tenía tanta paz, era cuánta paz ella tenía. Many things try to steal our peace. Muchas cosas roban nuestra paz. Trouble in the world, trouble in our family, Problemas en el mundo, problemas con nuestras familias, worry. preocupaciones. When we see bad things, it's like it takes something out of us. Cuando vemos cosas malas, eso saca cosas de nosotros It like drains us. y nos seca. So she's very full. It's Entonces ella está muy llena like up to here. hasta aquí. I think being here and maybe robbed a little piece. Entonces estar aquí y robar un poquito de paz, esta persona está llena, entonces yo necesito algo de la paz de esa persona. You know, wondering what it's going to be like and how many people, and I hope Dave behaves himself. Pensando, bueno, espero que pueda, cuánta gente va a haber acá, espero que Dave se comporte bien. So I started reading everything I could find in the Bible about peace. Yo empecé a leer todo lo que había en la Biblia acerca de la paz. There's many references to peace. Hay muchas referencias sobre la paz. But one thing Jesus said was, "Blessed are the peacemakers because they are the sons of God." Pero algo que dijo Jesús era, son bienaventurados los que hacen la paz porque ellos son hijos de Dios. I'm like, yes. Sí, I'm a peacemaker. yo hago paz. So now, this was after the pandemic. I'm starting my own pandemic called the Peace Pandemic. Entonces esto fue después de la pandemia, entonces estaba como siendo la paz después de la pandemia. Teaching people to release peace. Enseñándole a la gente a desatar paz. Because the world is looking for peace. Porque el mundo está buscando por paz. Not like peace being a lack of war, but just a sense of satisfaction and that everything's going to be okay. No esa paz como el mundo, pero esa paz que da como una satisfacción de que todo va a estar bien. It's like a lack of fear, a lack of worry, a lack of anger, all those things taken away, and you're just. Y es como que se va todo temor, toda preocupación, y es como esa sensación de. So then, I had to work on my own fears, my triggers from when I was little and bad things happened to me. Y yo después tuve que trabajar en mi propia paz, enfrentar mis propios temores, esas cosas que me detonaban aun cuando era pequeño. I had to go back into pastoral counseling and ask for help to find out why things were triggering me and why I was getting so upset about things. Y yo tuve que ir a consejería pastoral para preguntar y obtener respuestas de por qué estas cosas me detonaban y por qué me estaban causando estas cosas en mí. And it worked. I got healed of some childhood traumas. Y sucedió, yo fui sano de traumas de mi niñez. And now I don't have to fight the urges to strangle people. Entonces, y fui sano y ya no tengo esa urgencia de a veces querer ahorcar a las personas. And the love of God for all people El amor de Dios para todas las personas
not just believers, but everybody. No solamente a los creyentes, pero a todo el mundo. That was the last battle I had to fight. Ese es el último peldaño que tenía que pelear. Because God loves everybody. Porque Dios ama a todo el mundo. He hates sin because it hurts us. Y Él odia el pecado porque el pecado nos hace daño. But He doesn't hate people. Pero Él no odia a las personas. But there was work that He had to do in my heart so that I wouldn't hate some people. Pero Él tenía que obrar en algunas cosas de mi corazón para que yo no odiara a las personas. That was the last battle. Now I am peace. Y ese era el último peldaño. Y ahora mismo yo soy paz. I am not holding anybody's sin against them anymore. Yo no estoy aferrándome al pecado de nadie más. Forgive them, Father. They don't know what they're doing. Perdónalos, Padre. No saben lo que hacen. When I meet someone, I tell them, you are forgiven. Cuando yo conozco a alguien, le digo, eres perdonado. If someone offends me, you are forgiven. Si alguien me ofende, eres perdonado. At night when I lay down, I bring to my mind every person that I know their name and I bless them. Y en las noches cuando oro, yo oro por todas esas personas que vienen a mi mente por nombre y las bendigo. I want to be a blessing to this world. Porque quiero ser una bendición para este mundo. For so long I was not. I was a problem. Por mucho tiempo yo no lo fui. Yo era un problema. Now I'm happy to be alive. Ahora estoy feliz de estar vivo. I want to be in heaven with the Father, but Yo quiero estar en los cielos con el Padre, pero until He takes me home, I'm going to keep bringing peace wherever I go. hasta que Él me lleve a casa, yo voy a llevar la paz donde sea que me lleve. Teaching people to walk in peace. Enseñándole a las personas a caminar en paz. That's my mission now. Ahora esa es mi misión. So, I hope you enjoyed what I had to say. I hope it was helpful. I'm more than willing to. Jeff is a healer. He's following me, so now he's crazy like me too. Esto era todo lo que les quería compartir. Espero que hayan podido recibir algo. Y bueno, vamos a estar acá. Jeff también, Dios lo usa mucho en la sanidad. Es igual que él de loco como yo. His first trip down here, he tried praying for people and nobody got healed. He was very disappointed. La primera vez que él vino acá, trató de orar por los enfermos y ninguno se sanó. Estaba muy decepcionado. But he came back Pero él regresó and he tried it again. y lo volvió a intentar. And now everybody gets healed. Y ahora todo el mundo es sano. One thing I had to show him was if you pray, if you put your hands on them and nothing happens, Y algo que pasa es que si oras por las personas, pones manos sobre ellos y nada sucede. like before we used to be surprised when it did happen. Antes nos sorprendía cuando sí había sanidad, cuando Now veíamos la we're, sanidad. now we're surprised when it doesn't happen. Ahora nos sorprende cuando no pasa la sanidad. So we'll pray again. Así que oramos de nuevo, 3 times, 3 veces, 4 times. 4 veces, We expect healing to happen. porque tenemos expectativa de que la sanidad va a suceder. That's what faith looks like, is expecting something to happen. Así se ve la fe, es tener la expectativa de que algo va a suceder. Now, in America, things aren't like here. Bueno, en Estados Unidos las cosas no son como aquí. They don't think anything's going to happen. Ellos no piensan que nada va a suceder. So it's like the two forces come against each other. Son como dos fuerzas una contra la otra. It's like, I think that it will, and they think it won't. Es como uno piensa que sí, el otro piensa que no. It's like faith against negative faith. Es la fe en contra de lo negativo. And
You know, the Bible teaches that we have a measure of faith. Each person is given a measure of faith, so it's not equal with everybody. Y la Biblia nos enseña que todos tenemos una medida de fe y que esa medida no es igual para todos, es diferente. Like He's given us His faith. It's not our faith, it's a gift from God, so it's perfect. Y Él nos ha dado ese don de la fe, es un don que Él nos ha dado a nosotros, el cual es perfecto. But there's the level of faith you need for what He's called you to do. Pero es ese nivel de fe que tú necesitas para que hagas lo que Él te ha llamado a hacer. If it's faith for healing, or faith for prophecy, or faith for teaching, faith for being a pastor, all those things are different. Sea fe para sanar enfermos, fe para la profecía, fe para enseñar a un fe para ser pastor. Hay diferentes tipos de fe. So, because I'm called to this, Por causa de que yo he sido llamado a esto, I have a lot of faith tengo mucha fe for healing, por la sanidad and so does Jeff. y también Jeff. So even if you're in unbelief or doubt, or if you prayed 15 times for your knee and it still hurts, Si tú de pronto no tienes la fe, la creencia, de pronto porque has orado por tu rodilla como 15 veces y esa rodilla no se ha sanado, there's enough faith in this room between all of us. I think we could move a mountain tonight. pero creo que hay una fe suficiente en este lugar que puede mover montañas. Amén. Amen. Amén.